hoy tengo un mensaje de verdad que ha sido una carga en mi corazón y que he estado orando y he tenido la lucha y de si debía predicar o no este tema un domingo. Pero la verdad es que cualquier otro día de la semana no cuento con el auditorio quizás tan ampliado, la audiencia como hoy para hacerlo. Pero para colmo veo que hoy es una de las mejores asistencias de las últimas semanas. Entonces no hay duda en mi corazón de que Dios quiere que yo hable esto. Así que mantengan la cabeza un poquito bajito, porque hoy tenemos palabra de Dios y sí te alabamos, Señor, en medio de ella. Hoy vamos a hablar acerca de reverencia. Y yo quiero que en reverencia nos pongamos de pie para leer solamente 2 versos en la palabra de Dios que van a servir como introducción a este tema. Pero quisiera que me presten toda la atención posible. Yo quisiera que el pastor Rubén, cuando va a predicar, dice, si alguien tiene que guardar el celular o ir al baño, le voy a dar unos segundos, porque quiero que una vez que iniciemos me presten toda su atención. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, vamos a leer el verso 28 y el 29. Hebreos, capítulo 12, versos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo quiero que me permitan leerlo de nuevo. Es posible, son solo 2 versos. Y enfoquémonos en el texto y en lo que dice. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud, ¿verdad? Mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pueden sentarse. Amados hermanos, me corresponde de parte de Dios traerles hoy un mensaje que sin dudas es para nuestra edificación. Y quiero que rápidamente iniciemos este mensaje observando 2 palabras en estos 2 versos que leímos, en este texto que leímos. La primera de ellas es temor. Porque no quisiera que malinterpretásemos. Nuestro Dios es un Dios que ha abierto su trono para que tú y yo tengamos, dice la Biblia, libre acceso. Ningún hombre, ninguna institución se debe constituir en mediador entre Dios y los hombres, porque el único mediador ya descendió y cumplió. Dijo, consumado es, todo está hecho. Solo hay un camino al Padre y ese es Jesucristo, nuestro Señor. Proverbios 1:7, un verso que memorizamos y que sabemos, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, que los insensatos no sirven, no siguen, no mantienen el temor de Jehová. Y quiero hacer una observación clara de que no es temor a Jehová. No es una clase de terror. No es miedo. El temor es un profundo respeto. Es saber dónde está Dios y dónde estamos nosotros. Es un cuidado en conocer sus mandamientos, hermanos. No es posible que nosotros practiquemos el temor de Jehová si no sabemos cuáles son sus mandamientos.
Por tanto debemos nosotros, porque es muy fácil irrespetar las reglas de un lugar si éstas no son enseñadas. Por tanto, nosotros tenemos que conocer al Señor. Cada uno de los mandamientos que Él nos ha dado son para nuestro beneficio, para que al obedecerle lo hagamos de una manera llena de gratitud, como leíamos en el primer texto. Como dije, no se trata de tener miedo de Dios, se trata de tener temor de Jehová. Pero hay otra palabra que se refería al texto que leímos de cómo en gratitud vamos a servir a Dios. Una era con temor, pero la otra es la que da título a este mensaje, es con reverencia. ¿Qué es la reverencia, hermanos? La reverencia es veneración. La reverencia es devoción a Dios. La reverencia es sumisión a Él. Por eso hablaba de conocer sus mandamientos. Nadie puede practicar reverencia a Dios si no conoce sus estatutos. La reverencia es adoración, porque como yo decía, es un reconocimiento de la posición, de la jerarquía de nuestro Señor. Y por eso, cuando nosotros reconocemos quién es Él, somos confrontados con que delante de Él, tú y yo, no somos nada. Y por eso hacemos reverencia delante de Él. Nos humillamos, nos postramos y le adoramos de corazón. Reverencia es reconocimiento de la identidad de Dios. Es saber quién es Dios. Hermanos, porque cuando nosotros entendemos quién es una persona, la forma de acercarnos y de comportarnos es diferente. El viernes yo tuve una reunión con el primer ministro de nuestro gobierno, el ministro de la presidencia. Y ¿saben algo? La reunión estaba pautada para las 4 y a las 3:30, todos los que estábamos convocados, estábamos en nuestros asientos. Por Dios, por hombres imperfectos. Pero conocer la identidad hace que uno reconozca esto y que pueda comportarse a la altura de la circunstancia y del momento. Imagínense que delante de ustedes, en medio de nosotros, poderoso, está el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Aquel que te amó de tal manera que dejó los cielos, su trono, para venir a un pesebre humilde, a nacer como uno de nosotros, para desde tu condición romper el acta de los decretos que había contra ti, que era un decreto de muerte. Y desde allí ganar para ti salvación y vida eterna. Hermanos, no fue el morir. Miren, cualquiera de ustedes son tan buenos cristianos que daría su vida por mí. Gracias, yo lo sé. Pero ¿saben qué? Que la daría en vano. Porque si hubiera un acta de decreto por mis pecados, que ya no la hay, fue borrada. Pero si la hubiere, no puede un pecador igual que yo pagar esa deuda. Solo uno digno, merecedor de abrir los rollos. Solamente un cordero santo, perfecto, lo mejor de lo mejor, el unigénito de Dios. Se hizo hombre para vivir sin pecado y poder dar su vida en propiciación por nuestros pecados. Conocer a Dios y saber cuán grande es Él. Dice la palabra de Dios que una de las oraciones debe ser que nosotros alcancemos a comprender, ¿verdad?
qué tan grande, qué tan alto, qué tan ancho, qué tan profundo es el amor de Dios. Y recuerden que cuando se habla del amor de Dios, se está hablando de Dios mismo, porque el amor es la esencia de lo que es Dios. Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios. Hermanos, es reconocer este tema. Yo no tendría que tratarlo si nosotros en nuestro corazón reconociéramos claramente quién es Él y quiénes somos nosotros. Porque yo estoy seguro, como dije, que delante de una persona de gran posición, nosotros tratamos de comportarnos. Y es ahí donde yo quiero hacer algo que no me gusta hacer en medio de los mensajes. Puedo hacerlo al principio, al final. Pero recordé una alabanza que tiene más de 20 y tantos años ya. Esa solamente algunos aquí la van a recordar. Del año 2000 bajito, 2001, 2, 3, no recuerdo exactamente. Que habla precisamente. Porque a veces nosotros hablamos de Jesús y creemos que es Jesús el del colmado. De verdad, en la manera en que nos expresamos, como que no hay un mandamiento que dice que no tomarás el nombre de Dios en vano y que Jesús es Dios mismo. Y nosotros tomamos el nombre de Jesús de una manera tan... Y esta canción se llama No es como yo. Yo quiero que vamos a oír un pedacito. Yo le voy a avisar cuando la quiten. Presten atención. Pero más que prestar atención, reflexione en esto. Compárese usted, no compare al hermano. Usted con Jesús. Para yo poder seguir predicando. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo. Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. ¿Usted entiende eso, hermano? No es como yo. Él fue hombre, 100% hombre. Pero hermanos, no es lo mismo. Él es santo y es perfecto. Yo quisiera que me levante la mano aquí quien pueda decir que es santo y perfecto. Cuando entendemos eso, hermanos, estamos delante de alguien que es digno de nuestra reverencia. Estamos delante de alguien al cual no podemos mirar a los ojos. Estamos delante de alguien que nos hace sentir como el más vil de los pecadores, pero que no nos juzga, sino que nos dice: no, levántate, tú eres mi hijo, tú eres mi hermano. Te doy entrada, te doy el espíritu de adopción para que puedas llamar a nuestro Padre, Abba Padre.
Pero hermanos, con tristeza debo decir, el ser humano tiende a llamar cada era, cada época, conforme a la manifestación más preponderante en ese tiempo. Y yo con tristeza debo decir que esta época deberíamos llamarle la época de la irreverencia. Es como si ya lo sagrado no es sagrado. Se ha perdido el respeto. Hermanos, desde los tiempos bíblicos, desde que el hombre es hombre, pero y lo vemos en los tiempos bíblicos, ha habido toda clase de pecados. Pero hermanos, hasta recientemente, 20 o 30 años, yo le voy a poner un ejemplo. Aquí en República Dominicana, el más famoso de los atracadores o ladrones no entraba a robar en una iglesia. ¿Cuántos recuerdan que de manera común en la iglesia de su pueblo o aquí en la capital usted había oído que atracaron una iglesia o que se entraron a robar? ¿Y qué si yo le digo, los que vienen los jueves saben que yo dije en los primeros meses de este año, abril, aquí 4 veces nos han robado los tubos de cobre de los aire acondicionados del techo de nosotros? Vienen para que le den 100 pesos. Por eso, porque es un tubo viejo, pero cada vez que lo roban, nosotros gastamos 20,000, 25,000. Porque hay que cambiar los tubos, ponerle gas, y para colmo los compresores se le dañan, porque el que viene aquí abre la iglesia, le da a prender, y no se va a imaginar que no hay tubo, ni tienen gas. Y usted sabe lo que es que con tantas prioridades que hay aquí, y tantas necesidades que tenemos que atender, tuvimos que invertir un dineral en poner un cerco eléctrico en nuestro techo. Le dije a Kelvin, pónmelo un letrerito. Antes de tocar este cerco, acepta a Cristo. Que desde la iglesia te va directo para el cielo. Hermano, nos reímos, pero eso era impensable. Antes que alguien, pero hermanos, pero usted no ha escuchado historia de atracadores que rezan antes de salir. Señor, que me vaya bien hoy, que no me pase nada. Había un respeto. Bueno, creían ellos, porque verdad, estabais respetando los mandatos. Pero hermanos, hoy ya eso no existe. Ahora, ¿saben qué es lo peor? Porque pensar en ese que no conoce a Cristo, lo peor es que aún nosotros, los hijos, pareciese que hemos olvidado que Él nos ha hecho reyes, sí, pero nos ha hecho sacerdotes para nuestro Dios. Ay, no se rió nadie. Hermanos, tú y yo somos los que... ¿Cuál era la función de un sacerdote? Tú y yo somos los que estamos llamados a velar porque se cumplan los estatutos del Señor, por actuar con reverencia delante de su presencia, so pena de muerte. Olvidamos que somos sacerdotes del Dios Altísimo, y quiero que lo veamos en la Biblia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios demanda de nosotros ese entendimiento, esa reverencia. Hermanos, nosotros sabemos del Moisés que tiró la vara, sabemos del Moisés que enfrentó al faraón, sabemos del Moisés que levantó su vara, que Dios mismo le dijo, levanta y abre el mar rojo. Y nosotros vemos todo eso, pero se nos olvida que el encuentro de Moisés con el Señor en ese lugar donde estaba la zarza ardiendo delante de él, pero que no se consumía, el Señor le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. A mí no me importa quién tú eres. Yo soy. Moisés ni Moisés. Yahvé.
Y por tanto, la reverencia no es opcional. Porque mi presencia está aquí. ¿Y por qué no decir de Elías? Cuando vino el fuego, el terremoto, el viento recio. Pero cuando escuchó el silbo apacible, dijo, ay de mí, que soy hombre muerto. Porque la reverencia no estaba en juego, en duda. Porque es un principio que Dios había enseñado a su pueblo. Y yo les pregunto, ¿cambió Dios? ¿Es Dios un Dios que cambia? ¿Es un Dios que se muda? ¿Es eso lo que enseñamos aquí? Y si es el mismo Dios, ¿no serán acaso respecto a su persona los mismos principios? Pero usted y yo venimos a la iglesia y decimos que la presencia de Dios está aquí. Y yo no veo que decimos como Elías, ni veo que como Moisés cambiamos nuestra actitud. Esa reverencia hacia su persona, hacia su casa, hacia sus cosas. Y miren, mientras más estudio la palabra, me doy cuenta que no es cierto que la gracia quebró ese principio. Porque mucha gente dice, ¡ay, que Dios rasgó el velo! Ya ahora no hay tal diferencia entre lugar santo y lugar santísimo. ¿Saben lo que significa eso? Fue que bajó. No, es que ahora donde quiera que tú te mueves, es el lugar santísimo, porque tú eres el templo del Dios viviente. O sea que al pueblo de Israel se le aceptaba que tuviese, no, estoy diciendo figurativamente, no es que era así, pero si vamos a ser racionales, bueno, que se comportaran en el templo de una manera, porque no era fácil. Uno ve sacando al sumo sacerdote con una soguita, pero ahora tú y yo somos templo del Dios viviente. Quiere decir que donde quiera que vamos, debemos darle a Él reverencia, porque Él la sigue mereciendo, como en los tiempos de Moisés. No es verdad que la gracia quiebra ese principio, al contrario. Quiero que veamos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios no cambia. Levítico 19:30, por ejemplo. En Levíticos están la mayoría de mandatos respecto a cómo debían hacerse las cosas en su casa. Y dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. ¿Y lo firma? ¿Cómo dice la firma? Yo Jehová. Esto no fue un invento de hombres. Ay, el pastor vino hoy duro. No, Dios me mandó a que hablase esto. Es que el mismo Dios que en Levítico demandaba que en su santuario, y yo dije que tú y yo somos santuarios del Dios Altísimo, que tendremos reverencia. Y quien afirma esto es Jehová. Pero en segundo libro de Samuel, en el capítulo 6 del 7 al 20, que no voy a leerlo, pero está la historia de un hombre llamado Usa. Y saben, hermanos, por muchos años, siendo un adolescente, yo decía que era el único pasaje de la Biblia donde yo consideraba que Dios era algo injusto. Eso es una blasfemia, ¿eh? Muchacho, al fin, lo estoy diciendo, confesándolo como pecado. No para que usted diga, es verdad, el pastor tiene razón. No, el pastor no tiene nada de razón. Pero yo entendía que era algo injusto porque la intención del corazón era que el arca del pacto, con todo lo que significaba para el pueblo, al tropezar los animales que lo transportaban y de pronto como que se iba a caer, y él quiso ayudar. Por mucho tiempo
en ignorancia. Por eso la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Yo pensaba así cuando Dios es un Dios justo. Hasta que aprendí, ¿verdad?, a estudiar más profundamente las Escrituras. Y le voy a leer, ese sí lo voy a leer. La instrucción que había para transportar el arca y para los utensilios consagrados a Dios en Números 4:15. Dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello, ¿quiénes? Los hijos de Coat para llevarlos. Había una instrucción a través de qué familia, los coatitas. Eran los hijos de Coat los únicos a los que Dios había dado instrucción para poder tocar, mover, mudar los utensilios. Y dice, y aún ellos dice, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas. O sea, esta será la gran responsabilidad de los hijos de Coat. Hermano, ustedes saben que si a Usa no le pasaba nada, se constituía Dios en mentiroso. Porque él había dicho, solo lo pueden llevar estos. Y no van a tocar cosa santa, porque si la tocan, mueren. ¿Tú te quieres jugar con Dios? Usa la tocó. ¿Y qué pasó a Usa? Murió. Pero vamos al Nuevo Testamento, porque hay algunos que entienden que el pacto antiguo ya caducó. Yo veo en la Biblia una continuidad. Eso de Antiguo y Nuevo Testamento es para nosotros poder entender el verdadero mensaje que desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia quiere dar, que es Jesús. Y en cada uno de esos libros hay un tipo de Cristo para que nosotros conozcamos a Cristo. Porque el anhelo, el deseo de Dios es que tú y yo alcancemos la estatura del varón perfecto. Pero todavía no es como yo. Él es santo y es perfecto. En el Nuevo Testamento, tú decides si tú quieres ser reverente a partir de hoy o ser irreverente. Yo muchas veces he estado ahí en mi silla y casi un conato de infarto viendo la irreverencia. Y mi esposa me dice, tú no puedes demandar lo que no has enseñado. Aquí estoy yo enseñando. A partir de hoy no voy a dejar pasar muchas cosas. Porque ya estoy enseñando. En 1 de Timoteo 1, del 8 al 10, se compara la irreverencia a los pecados peores. Me refiero más escandalosos, porque a mí no me gusta categorizar pecados. No hay de que mentirita o fornicación. Ambos son pecados delante de Dios. Y si lo practicas, te vas a quedar. Y la Biblia hace un listado de esos pecados más escandalosos y ahí incluye la irreverencia. Vamos a leerlo. 1 de Timoteo 1, del 8 al 10 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino, vamos a ver, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. ¿Te gustaría que te digan, mira, impío? Para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Padre Santo. Para el verso 10 dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Amados hermanos, la Biblia está diciendo que cuando tú te comportas irreverentemente delante de la presencia de Dios, sea en su casa o fuera de ella, tú eres igual que un homicida. Se oye muy bonito homicida, que un asesino.
Por último, quería dar solo unos cuantos ejemplos. No me gusta solo hablar de quien lo hace mal. Hablemos de quien lo hace bien. Jesús. Jesús es mostrado como el mejor ejemplo de una persona reverente. Y al propio Jesús eso le acarrió bendición. Vamos a ver la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 7. Y dice, y Cristo en los días de su carne. Mira qué expresión tan linda usa Hebreos. Porque a veces uno dice, Cristo cuando estaba vivo. No, pero ven acá, Él está vivo. Él vive y vive para siempre. Pero uno quiere de alguna manera señalar que se está refiriendo a esos 33 años que estuvo como 100% hombre sobre la tierra. Y entonces, mira cómo lo dice Hebreos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído a causa de los milagros que hizo, a causa de todas las millas que caminó, a causa de todo lo que sanó, a causa de que se bautizó, a causa de que iba a la sinagoga, a causa de que guardaba el día de reposo. Eso es lo que dice. A causa de su temor reverente a aquel que podía salvarlo de la muerte. Si Jesús tenía claro ese concepto de quién era su Padre y quién era Él, y nosotros no somos ni hemos alcanzado la estatura de Cristo, ¿cómo deberíamos nosotros comportarnos? Miren, hermanos, este es un tema demasiado amplio, al cual un solo mensaje no le hace honra. Pero quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes quisieran ser oídos en sus ruegos y súplicas delante de Dios? ¿Cuántos tienen un ruego, un clamor, una súplica que necesita intervención divina inmediata? Aquí se dio la clave. Temor reverente. Hay tantas maneras en las que debemos mostrar reverencia a Dios. Y me es imposible hacer una lista. Por eso, hermanos, los animo, y esta sí es una tarea que yo quiero que todos se dediquen en esta semana al menos, a que reflexionen y vean cuáles áreas de tu vida, cuáles ajustes son necesarios para que seas reverente a Dios en la manera de hablar. Pero vengan acá, hermano, pero yo hablando con algunos hermanos, a veces yo veo que hay expresiones que tienen que alargarla para terminar adecuadamente porque están hablando con el pastor. Y se les sale así de lo profundo. Y entonces lo alargan y la terminan de otra manera. Y el pastor se hace el loco porque en la manera de comportarte, en la manera de vestir, se puede ser reverente. En la manera de accionar en la casa del Señor, en el servicio a Dios. ¿Qué cosas? Pregúntate qué cosas. Eso es para esta semana. Debes modificar como muestra de un profundo temor y respeto, de reverencia al Señor y a su casa. Les dejo esa tarea, pero no voy a escapar tan fácilmente de mi responsabilidad. Y como tenemos tantas personas nuevas, quiero señalar algunas. Dije que no puedo hacer una lista, pero quiero rápidamente, antes de terminar, señalar algunas prácticas que podemos modificar y cambiar a fin de agradar a Dios. Y la primera de ellas, no me puedo detener mucho en cada una, pero la primera de ellas es la puntualidad.
Todavía en esta casa hay una voz de un pastor que repite lo que aprendió de su pastor. La impuntualidad es falta de santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren que Cristo venga y no verlo? La primera parte ya estaban levantando su mano porque todos queremos que Cristo venga. Pero yo quiero estar ahí. Bueno, hermanos, sin santidad nadie le verá. Y la impuntualidad es falta de santidad. Miren, nosotros hemos hecho muchísimo cambio aquí. Cuando yo llegué a esta iglesia, los cultos eran a las 9 de la mañana. Y a las 8 había que estar aquí los que iban a servir. 1 hora antes mínimo. Habían algunos que hoy son líderes, pastores, que llegaban antes. Mínimo 1 hora antes. Vaya sumando 8. Y ahora nosotros tenemos un culto a las 10 de la mañana. Pero ven, ¿tú sabes lo que tú haces hasta las 10 de la mañana? Y hay gente que a las 10:30, puntual. Parece que hay que darle media hora para atrás a su reloj. Yo fui a una iglesia en Colombia que mueve como 60,000 personas cada fin de semana. Y ahí, imagínense, para sentar, que no recuerdo si como 10,000 que caben, ellos tienen muchos cultos. Para sentar toda esa gente tienen que empezar con un tiempo, ahí todo es cronometrado, tiene que ser rápido para poder organizar. Y a 1 hora se cierra la puerta. Ay, si el pastor está predicando y alguien abre la puerta. Es un hombre de descendencia australiana, que son así. Para el mensaje. Y miren cuánto ha crecido. Y ahora hay que la gente se ofende, que no se le puede decir a la gente que no se siente aquí porque se ofende. Ay, no, porque qué sé yo qué. ¿No se han ofendido ellos? 60,000. ¿Y saben cuál es el premio a los servidores? Porque imagínense, tienen como 10,000 servidores. Y el premio a los servidores es que el día que no te toca servir, te dan un QR para que tú tengas acceso privilegiado antes que los demás. Y así tú te puedes sentar donde tú quieras. ¿Cuánto quisieran un QR para tener el privilegio de ser los primeros en sentarse en la iglesia? Ay, ya la reverencia no nos está gustando tanto. Y no voy a hacer chiste, ¿no? Esto es palabra de Dios. Decoro y reverencia al vestir y al actuar. En Tito, no lo voy a leer, dice, aún a las ancianas, que deben de ser reverentes en su porte, cómo se conducen. ¿Cómo esto de que una señora mayor utilizando palabras coloquiales y en medio de la iglesia? No, respétese y respete a Dios. Sí, yo quiero que interactúen con los jóvenes, pero tienen que subir a los jóvenes de nivel, enseñarles el respeto. Búsquenlo en Tito 2, del 3 al 5. Yo no lo voy a leer, pero está allí. Y una de las cosas, mira ahí dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y empieza ahí, no sean calumniadores, no sean chismosas, no beban vino, no sean maestras del bien. Eso es la Biblia. Quítenlo, que no, yo no voy a hablar de eso y si me detengo ahí. Hermanos, una manera de ser reverente en la casa del Señor es con un silencio reverente. Y sí lo voy a leer. Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hermanos, una de las cosas que quiero dejar enseñanza en esta mañana, cuando usted llega a la iglesia, usted viene con el enfoque de adorar a Dios. Deje los saludos a los hermanos para el final del culto. Una y otra vez yo llego a la iglesia y de manera
sencilla. Le digo, hola, buenos días, Dios te bendiga. Y voy caminando hasta mi silla y me siento ahí a enfocarme en el Señor. Deje de estar saludando a esa hora, enfóquese que usted vino a servir a Dios. Y Él está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Al finalizar el culto, yo me pongo hasta en la puerta para que todo el mundo me abrace. Y nos ponemos aquí, nos abrazamos, hablamos, hacemos todo porque el culto a Dios finalizó. Pero cuando llegamos y algunos creen que yo me siento mal y vengo a saludarle, a usted no le gusta que lo saluden temprano. Creen que yo me voy a sentir mal, hermano, no me siento mal, porque es verdad que no me gusta que me saluden temprano. No por mí, sino porque yo quiero que su enfoque esté en Dios, no en el pastor. Y siento que he fallado como maestro de la palabra cuando veo que ustedes le dan preeminencia a saludar al pastor. Ahora al final del culto salúdeme porque me gusta que me saluden. No hay una dicotomía ahí. Hay una enseñanza de que Dios es lo primero. No es que saludar al pastor sea malo, no es que el pastor no lo quiere saludar. Es que el pastor quiere enseñarle que a Dios se le da las primicias. Cuando usted llegue, usted debe estar en un espíritu de oración, en un espíritu de adoración. ¿Y por qué no? Sin la connotación negativa que le ha dado la nueva era. Nosotros como cristianos tenemos que estar en meditación delante de Dios cuando llegamos al servicio. Y la coinonía al final. Hermanos, pero a veces me sorprendo de escuchar las risas antes de iniciar el servicio. O llamar fulana, fulano, como que estamos en una sabana, dígame un campo de eso lejos de la frontera, algo así. ¿A dónde? No, porque hay alguien de Pedernales aquí. Dígame otro, ve. De Atomayor, yo creo. Ah, no, sí, tenemos familia de Atomayor. El cercado, ¿hay alguien del cercado? Ah, como que estamos en una sabana ya. ¡Fulano! Pero Dios mío, esto no es el estadio Quiqueya, esto es la iglesia. Y esto, yo estoy hablando hoy como pastor de esta iglesia. Esto aplica a todo, porque a veces miro y son pastores, a veces miro y son diáconos, a veces miro y hay ancianos, lo que están promocionando ¿cómo se dice? La algarabía, gracias. Otra cosa más práctica, respeto a los utensilios y espacios consagrados para Dios. Pero que ahora Dios no habita en templo hecho por manos de hombres, sino que Él habita en nuestros corazones. Sí, pero, si entro ahí, tu corazón no está tan limpio y organizado y ordenado como debería. Así que te conviene que yo hable del templo. Los principios no cambian. Y mira lo que dice una definición que busqué de separación de los utensilios en el templo, en un diccionario bíblico. Los utensilios eran apartados de su uso común para ser utilizados únicamente en la adoración. Por tanto, esos utensilios pasaban a ser sagrados. Las sillas que están en el templo han sido separadas. Esas sillas no se prestan ni se alquilan para cumpleaños. Esas sillas han sido separadas para la adoración a Dios. Por tanto, esas sillas son sagradas. Tú no te puedes tirar ahí así, desgonzado. Tienes que sentarte con porte, con reverencia a Dios. Parqueos. Hermano, miren, si usted llega al parqueo, tiene que estacionarse mejor que en cualquier sitio. Y si usted no sabe estacionarse, usted pide ayuda. Ahora tenemos un equipo maravilloso que está siendo reverente a Dios allí. Y pida ayuda. El altar, aquí me quiero detener. Yo quiero, Mayrelis, ven acá, ayúdame a predicar. Ven conmigo, sube. Mayrelis va a subir al altar. ¿Te moriste? No. Ok, vuelve a tu silla. No hay nada esotérico en este lugar.
Pero ¿saben qué? Este lugar ha sido consagrado, dedicado para la ministración a Dios. Por eso aquí no sube nadie que no haya sido autorizado para subir. ¿Por qué Mayreli subió? Porque el pastor la autorizó a subir. O sea que no tiene que estar el pastor aquí para usted entender que nadie debería subir aquí a menos que haya sido autorizado para subir a este lugar. Pero no solo aquí. Ese lugar que está ahí no se pone en silla. ¿Usted no lo nota? ¿Y por qué no se pone en silla? Porque nosotros lo hemos separado como altar a Dios también. Por eso cuando yo digo ahora abro el altar, usted viene y sube aquí. ¿A dónde usted viene? Entonces eso es altar también, pero miren lo que pasa. Julio, estate atento a los feedback, pero miren lo que pasa, que yo veo gente que estamos en medio de un culto, quiero ir al baño. Hermano, un día el pastor le va a tirar un zapatazo desde allí. No, perdónenme, para que Dios me perdone. Es que en mi mente no cabe, ni siquiera en mi mente de pastor. En mi mente racional no cabe que yo voy a un lugar y yo voy a pasar por el medio donde ni siquiera silla, donde veo que no hay nadie. Un lugar que ha sido consagrado para Dios. Hermano, usted va para el baño, Julio. Y miren qué yo hago. Si yo estoy aquí, yo doy la vuelta por allá, pero voy a venir desde aquí. Y yo voy para el baño, miren. Estos son los pasillos de usted moverse. Estos son los pasillos. Y usted sigue hasta el baño. De ninguna manera. Pero es el pastor que tiene que llamar la atención. Todos nosotros debe decir, no, hermano. Miren, ¿tú sabes cuánta cámara yo le pasé por el frente? Andando por aquí. Y eso no honra a Dios. En las transmisiones viéndose la cabeza esto. Los únicos autorizados, porque también lo he dicho. Mayreli subió aquí, ¿por qué? Porque el pastor la autorizó. Y yo he dicho, los únicos que pueden libremente ahí, se lo he dicho a los padres, son los niños que están aquí abajo. Porque un niño no aguanta 2 horas sentado. Y como todavía no tienen la edad correspondiente para subir a su culto, entonces los niños hay que dejarlos ser niños. Y aquí ellos adoran y saltan. Claro, hemos dicho a la hora del mensaje que el enemigo puede usar cualquier cosa para distraer. Los padres son responsables de tomar a sus niños y sentarlos. Ahora vamos 30 minutos, 40 minutos a escuchar palabra de Dios. ¿Se entendió? Entonces no es el pastor, usted puede guardar eso es saltar ahí. Cuando necesitamos poner más silla, vamos a poner más silla, porque simplemente eso fue separado, consagrado, y ahora lo echamos más para acá y decimos lo que está consagrado es esto aquí. Porque no es que hay nada ahí místico, sino, pero ha sido consagrado y separado para Dios, y debemos rendirle reverencia. Pero eso aplica en los baños. Hermano, yo tengo redes y cuando yo veo esta foto en los baños, en medio de la iglesia, ¡en la iglesia! No, porque usted lo puede hacer en su oficina, en su universidad, en su trabajo, donde usted quiera, pero en los baños de la iglesia. Y cada vez porque yo lo identifico. Esos baños han sido separados y consagrados para el servicio a Dios. ¿Saben por qué? Porque si no hubiera un baño aquí, nosotros no podríamos adorar a Dios y prestar atención a su palabra, porque tenemos necesidades fisiológicas. Para eso están, pero debemos ir a esos baños con todo el cuidado. Si usted ve una basura afuera, recójala y póngala en el zafacón. Dice, no, este baño es casa de Dios. ¿Qué lugar tan terrible es este? Casa de Dios y puerta del cielo en el baño. En las oficinas. Hermano, todo lo que hay ahí está separado para Dios. Usted no puede hacer uso de esas cosas indiscriminadamente ni para asuntos personales. Yo siempre tengo un eslogan de vida, que todo lo del Señor es del Señor y todo lo mío es del Señor también. Lo mío sí se puede usar para la iglesia. Lo de la iglesia yo no lo puedo estar usando para mí. ¿Se entiende? Ahora todo lo mío es de la iglesia. Limpiezas en las áreas.
Hermano, no se come chicle delante de la iglesia. Usted entró con un chicle, usted lo pone en una servilleta y la envuelve así para que se note que es basura, para que no vaya otro hermano a venir a secarse las lágrimas porque Dios lo está ministrando y encontrarse un chicle ahí. Comida dentro de los cultos. Hermanos, cuando nosotros hacemos actividades donde tenemos brindis, se ha dado autorización para que todos, para poder optimizar el tiempo, comamos ahí, se hace preempacada, bien bonito. Pero cuando hay un servicio a Dios, usted no puede entrar con dos masitas y un jugo en la mano. Y eso por no decir lo que vienen con comida más elaborada y ese olor así, uno con hambre aquí. No, hermano, no se entra con comida a la iglesia. Yo pasé por el culto de jóvenes y vi que alguien entró y digo yo, no, pero el más mejor, comiendo y bebiendo como que nada, no, quédese ahí, afuera. Y termine su masita, termine su jugo y después usted entra porque es delante de la presencia de Dios. Hermanos, otra manera de mostrar reverencia, ya estoy terminando, pero tengo que decir todo lo que Dios me dijo que dijera. Es tener quietud, concentración y poco movimiento en los momentos de adoración y de mensaje. Hermano, pero a veces yo estoy predicando y veo gente que está tan bueno el chiste. Y yo no sé, porque en una iglesia donde ellos saben, yo no sé en otra, que aquí tienen un pastor que puede parar y decir, espérense, déjenme ver qué tan bueno está el chiste que compártanlo. Saben que yo doy para eso. Porque Dios me hizo de una manera para cumplir el rol que Él me ha llamado en mi generación. Porque esta generación no es fácil. Y no se puede tener medias tintas. A lo malo hay que llamarle malo, a lo bueno hay que llamarle bueno. Yo tengo un sobrino en casa que voy a tener una conversación con él hoy porque estoy viendo cosas que no me gustan. Faltando, con razones válidas o no. Yo no quiero eso, vamos a tomarlo a arreglo. Eso no iba, pero voy a tener esa conversación. Porque Dios me llamó. Dios me llamó para eso. Yo soy el pastor de mi familia. Yo soy el pastor de mi casa. Yo soy el pastor de esta iglesia. Y yo no voy a eludir mi responsabilidad. ¿Usted cree que para mí es fácil predicar este mensaje? Hoy con una asistencia tan buena yo quisiera decir jipeta y camioneta. Y apartamento y qué sé yo qué. Pero Dios me mandó a hablar de reverencia. En los momentos de mensaje y de adoración debemos concentrarnos. Y si alguien viene con un chiste bueno, tú le dices, hermano, me lo hace ahorita al terminar el culto, está bueno, yo quiero oírlo. Ahora vamos a apretar al pastor. Atención, estoy enseñando para que Yuli no me pueda decir, tú no puedes demandar lo que no enseñas. Para que después no diga, ay, pero ese pastor, estoy enseñando. El mensaje, hermanos, es la parte más importante del servicio a Dios. Es donde Él nos habla. Y ahora quiero hablar a los pastores, líderes, ancianos que se le da el privilegio. Miren, hermano, hay iglesias donde el pastor predica los jueves, los sábados, los domingos, los miércoles, los lunes, a toda hora y solo él predica. Y por eso muchas veces esas iglesias mueren con el pastor. Nosotros creemos en un liderazgo diferente. Y aquí se le da oportunidad a que la gente se desarrolle en los dones que Dios le ha dado. Y eso no es de ahora. Mi pastor me asignó un domingo a mí, siendo yo pastor de jóvenes. Y yo predicaba aquí por lo menos una vez al mes. Cuando mi pastor enfermó y yo tuve que asumir, la mitad de la iglesia era joven. Yo era el pastor de la mitad de la iglesia. Y era solamente un trabajo con la otra mitad. Y si supieran que lo que me han dado más trabajo son esa otra mitad. Todavía el 2026. Pero el pastor tuvo visión. Una visión que todavía hoy se ve. Ay, pero tú eres loco que presta tu púlpito. ¿No lo ven ahora con los pastores de jóvenes? Porque no es de boca. Es que yo creo en esto. Y ellos predican una y a veces hasta 2 veces en un mes. Y ahora predican mejor que yo. Yo sé que ustedes esperan el culto de jóvenes más. El pastor que le toca hoy. No, hombre. Yo quería que predicara Yamel o que predicara Rubén. ¿Por qué? Porque creemos en el relevo.
Ahora, yo no voy a permitir que se utilice un lenguaje coloquial que no esté a la altura de la reverencia que el Señor demanda para predicar su palabra. Ustedes pueden decir que su pastor tiene miles de defectos. Y si le faltan en la lista, avísenme que yo me lo sé y se lo voy a decir. Ahora, no pueden decir que desde este altar nunca me han escuchado usando palabras descompuestas, palabras que deshonren el nombre del Señor, usando ni siquiera palabras coloquiales. Porque soy muy respetuoso de esta santa y bendita palabra y de ninguna manera usaría expresiones que se constituyan en afrenta para este santo evangelio. En medio de un mensaje, estoy enseñando, no lo voy a dejar pasar. En medio del mensaje, ninguna persona utilice ese tipo de palabras, porque voy a demandar que he enseñado. Y saben, no es mi estilo, pero quiero decir, para que luego no digan, yo no quiero que nadie use la palabra cobarde con P desde aquí. Yo no quiero que usen la palabra cosa con B, con V. Yo no quiero que usen ninguna expresión vulgar que no sea característica de una verdad tan pura, tan santa como es la palabra de Dios. Y creo que debo terminar porque ya sí que están demasiado serios. Y voy a terminar leyendo las Escrituras. 2 textos. Hebreos 12, del 12 al 15. Vengan, muchachos. Por lo cual, porque ¿qué vamos a hacer ahora? Yo dije que bajaran la cabeza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira lo que dice Hebreos. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Déjame hacer una pausa para ir decir perdón si alguien se sintió aludido. Mi intención no es herir, mi intención es sanar, es corregir lo torcido y que caminemos por un camino que es estrecho y angosto, pero que lleva a la salvación y a la vida eterna. Para que sea sanado, seguimos, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y primera de Pedro 1:16, ponte de pie, iglesia, dice, porque escrito está. ¿Puedes decir eso conmigo? Vamos, voy a contar hasta 3 para que lo hagamos al unísono. 1, 2 y 3. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, te dice el Señor. Puerta Abierta, te amo. Y Dios, a quien ama, disciplina, corrige e instruye.